En el video de hoy les traigo 10 datos curiosos de la nueva temporada de Yo Soy Betty la Fea, así como también haremos teorías de lo que pueda pasar en los próximos episodios. Armando y Betty llevan separados 5 años o 2 años. Recordemos que tras la muerte de Roberto, el padre de Armando, ambos se vuelven a ver después de mucho tiempo. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo tienen que estar separados? La verdad este dato me ha dado muchas vueltas por la cabeza y no sé si fui la única que se dio cuenta, pero nos dan a entender que hay dos motivos por los cuales Betty y Armando terminaron. El primero fue porque Marcela quería destituir a Betty de la presidencia, y el segundo fue cuando Betty vio el beso entre Armando y Marcela. El problema es que el tiempo en el que sucedieron las dos cosas no es el mismo, porque si recordamos cuando nos muestran la escena de Marcela y Armando, nos dicen que eso fue hace 5 años, pero si después vemos cuando le intentan dar la presidencia a Betty, Betty dice que no la va a aceptar para no perjudicar a Armando, y esta es la parte que me causa bastante confusión, pues Betty dice que Armando apenas lleva 2 años en la presidencia. Que no voy a ser la presidenta de Comoda. ¿Por qué? No me parece justo con Armando. Apenas lleva 2 años en la presidencia. Pero al mismo tiempo lo que yo entendí, si no es así por favor corríjanme en los comentarios, es que justo la plática de Armando y Marcela era para que Armando le diera a entender a Marcela que Betty no tiene la culpa de nada, en este caso de lo que pasó con Daniel, y que no tienen por qué destituirla como presidenta. Fue en ese momento en el que inesperadamente Marcela le dio un beso a Armando. Y si retomamos cuando Betty le cuenta a Nicolás todos esos recuerdos, ella menciona que desde ese día ya no están juntos, pero ese día fue hace 5 años. Entonces supongamos que Betty y Armando terminaron y ella siguió siendo la presidenta de Comoda por 3 años más, porque recordemos que Armando solamente lleva 2 años. De todos modos esto no me causa mucho sentido porque también nos dicen que Marcela quería poner a Ignacio como presidente y nunca mencionan a otra persona que fue presidente durante esos 3 años. Tampoco dicen que Roberto haya asumido el puesto. Y no sé ustedes, pero yo entiendo que efectivamente Betty no es presidenta de Comoda desde hace 5 años. Así que esta parte se me hizo bastante rara, o al menos yo no le encontré mucho sentido a las fechas. Así que díganme en los comentarios qué piensan, si fui yo la que entendí mal o ustedes simplemente creen que es un error de guión. Dato número 2. Mila lleva 5 años fuera de Bogotá. Este dato va unido al anterior, pues recordemos que nos dicen que Betty y Armando se separaron hace 5 años, aunque el dato de la presidencia es el que no queda muy claro y la verdad tampoco entiendo esa parte. Pero si nos dicen que Mila tiene 5 años que no está en Bogotá y también después nos dan a entender que Mila estaba con ellos cuando Betty todavía era presidenta, entonces esto quiere decir que Mila se fue de Colombia cuando Betty dejó la presidencia de Comoda y cuando sus padres se separaron. Así que a partir de aquí podemos suponer la razón por la cual Mila quizás está bastante molesta con Betty. Dato número 3. En esta nueva temporada Julia ha fallecido. Después de que Betty le dice a Armando que le va a pedir el divorcio, nos muestran que Betty todavía guarda su diario y dentro de él encuentra una carta que parece ser que se le escribió Julia antes de fallecer. Julia dice que quizás no llegue para su cumpleaños, pero que en ese momento nota a Betty bastante triste, bastante desanimada y sin brillo. Para ser honesta, yo pensé que tenía 2 años desde que Julia escribió esta carta, pero analizando un poco más las fechas que nos han dado, también pueden haber 2 fechas, o fue hace 5 años o fue hace 2 años, porque como mencioné anteriormente, al menos para mí no me deja muy clara la fecha en la que terminaron Armando y Betty, y por lo que entiendo de la carta, Julia le escribió cuando quizás destituyeron a Betty de la presidencia de Comoda. ¿Ustedes cuántos años creen que han pasado desde que Julia escribió la carta? Dato número 4. ¿Quién es el esposo de Patricia Fernández? A la salida del funeral de Roberto, Patricia habla con Berta y Sandra y les dice que para ellas el nombre de su esposo es Francisco Santamaría, y aunque por un momento pensé que podía ser el abogado que vimos en la temporada original de Betty, no es la misma persona, pues él se llama Juan Manuel Santamaría, y lo que sí nos dan a entender es que el cuartel se burla de Patricia porque parece ser que su esposo ya es bastante mayor, tanto así que le dicen que está muy feliz limpiando pañales. Está casada y encartada cambiando pañales. También nos muestran que Patricia todavía está interesada en lo material y sobre todo en el carro de Nicolás, por lo que supongo que quizás su esposo no tiene tanto dinero como ella hubiera querido, si no ella no estuviera trabajando y también tuviera el carro que desea. Así que ya veremos qué pasa más adelante y si en algún momento nos muestran al esposo de Patricia. La verdad, lo dudo, pero ¿ustedes qué opinan? Dato número 5. El puesto de Patricia Fernández. Como todos sabemos, Patricia entró a trabajar en Comoda como secretaria de presidencia porque literalmente Marcela ya le tenía el puesto listo, pero ¿quién iba a pensar que al pasar los años Patricia iba a terminar siendo la gerente administrativa? Pues aquí nos dicen cómo Gutiérrez, en vez de dejarle el puesto a Berta, se lo dejó a Patricia. Y recordemos que Gutiérrez era el gerente administrativo. Esto quiere decir que Patricia es jefa de un departamento. La verdad esto era bastante impensable porque como saben Patricia casi nunca hacía nada y con trabajo contestaba las llamadas de Armando. Así que después de ser secretaria de presidencia pasó a ser secretaria de gerente de puntos de venta, o sea secretaria de Marcela. Y la verdad verla ahorita como jefa de personal, al menos para mí fue bastante impresionante. Dato número 6. Aura María.
fría. En esta escena nos muestran a Freddy bastante triste, o al menos lamentando por alguien. También nos dan a entender que tiene bastantes años que no la ve, y yo creo que la verdad habla de Aura María, porque recordemos que Aura María sí está dentro de los personajes que van a regresar esta nueva temporada, así que muy pronto la veremos de regreso y quizás arregle su relación con Freddy. Dato número 7, el nieto de Inesita. La verdad este personaje me sorprendió bastante, y sobre todo que dijeran que es el nieto de Inesita, porque aunque para muchas personas esto puede hacer algo de sentido, para mí no, y la verdad no entendí muy bien cómo es que hay un nieto de Inesita en Bogotá, porque recordemos que Inesita desde siempre platicaba sus historias y nos decía que sus hijos se fueron a estudiar al extranjero. Uno se fue a Vancouver y otro se fue a Moscú. También nos decían todos los nombres de sus nietas, así que siguiendo la lógica tiene sentido que quizás en ese momento todavía ella no tuviera un nieto. Pues no sé ustedes, pero yo más o menos le calculo a su nieto como 25 años o mínimo menos de 30. Entonces tiene sentido que ella nunca lo haya mencionado antes, pues efectivamente tuvo que haber nacido después de la novela original, es decir, después del final de la novela. Lo que yo no entiendo es por qué el nieto vivía con ella, porque sea, como mencioné antes, unos vivían en Rusia y otros vivían en Canadá, y la verdad no sé de qué parte del mundo venga este nieto, pero sí se me hace bastante extraño que el nieto haya vivido con Inesita, porque también él dice que incluso Hugo es como su papá. Él me adoptó, me crió, es como mi papá. Eso quiere decir que han convivido por mucho tiempo y él le ha enseñado muchas cosas, tanto así que cuando falleció Inesita, Hugo fue el único que estuvo en el funeral de ella. Entonces lo único que se me ocurre es que haya ido de intercambio a vivir un rato con su abuela, pero sí se me hace bastante extraño que ninguno de sus nietos, ni incluso sus hijos de Inesita la iban a visitar, y ahora uno de sus nietos vivió con ella e incluso estuvo en Bogotá. Y aunque viniera de intercambio, la verdad no sé a qué edad más o menos pudo haber llegado a Bogotá. No creo que nos den más datos de este personaje. Claro que me gustaría saber. También me causa bastante intriga cuál fue la verdadera razón por la que él decidió mudarse a Bogotá y dejar a su familia literalmente ya sea en Canadá o en Rusia. Supongo que no hay explicación para esto, simplemente lo pusieron como el nieto de Inesita, pero al menos para mí esta parte no me agradó mucho, porque como dije, no sé cuántos años tendrá que se fue de su país, pero técnicamente dejó toda su familia simplemente por su abuela. Y aunque es muy lindo, recordemos que toda su otra familia casi nunca la iba a visitar, es más, era Inesita la que los iba a visitar. Dato número 8, Daniel Valencia cometió algún delito. En los primeros episodios nos dicen que Daniel fue condenado a 25 años de cárcel, y también nos dicen que Daniel ha fallecido, pues ni siquiera llegó a cumplir la condena, que al menos yo lo veía bastante frío, arrogante, y la verdad si tú conoces a alguien así en la vida real puede ser que hasta te caiga mal, pero nunca lo vi como alguien que cometería desviación de acciones. Y aunque es bastante deprimente que haya fallecido en la cárcel, la insistencia de Marcela por demostrar que es inocente me hace pensar que quizás sí lo es. Dato número 9, ¿quién es Ignacio Ortiz? Hasta el momento no nos han dado mucha información acerca de él, pero sí podemos ver que Marcela desde hace muchos años lo conoce y le tiene mucha confianza, incluso lo propuso para ser el nuevo presidente de Comoda. Ella también menciona que es allegado a los Valencia. Mucha gente cree que este personaje es el hijo de Daniel Valencia, pues parece estar bastante insistente buscando información acerca del pasado de Comoda, y aunque Marcela confía mucho en él, supongo que ella no sabe absolutamente nada de todo esto, es decir que tiene cámaras y espía a todos dentro de la empresa. También lo podemos ver hablando con otra persona porque el sistema está fallando, y la verdad no me quiero aventurar a hacer muchas teorías, pero me llamó bastante la atención que él estuviera hablando con otra persona que sabe respecto al tema. Esto quiere decir que no está solo. Otras personas también creen que es el hijo de Olarte, el expresidente financiero en la novela original, y aunque físicamente la verdad se parece un poco más a Olarte que a Daniel, se me hace muy extraño que Marcela sea bastante allegado a él, quizás sin ningún motivo en específico, porque recordemos que mencionaron que hace bastantes años ella le propuso ser presidente de Comoda, y darle la confianza a alguien que quizás no conoce desde hace mucho tiempo solo porque sí, no me hace mucho sentido. Además dice que es bastante allegado a los Valencia, así que quizás la teoría de Daniel sea la más probable. De todos modos, recordemos que también Berta y Sandra sospechan que Marcela e Ignacio tienen algo, pero que no lo quieren decir por la diferencia de edad o por algún problema. Que algo se los impide. Entonces hay algo. ¿Cómo les llevan 20 años? Ay, lo que hace la plata, no. Esta teoría puede ser posible, pero obviamente hay que descartar la de Daniel. Y sinceramente, viendo entre las dos, quizás es más probable que sea hijo de Daniel a que sea pareja de Marcela. ¿O ustedes qué opinan? Incluso hay mucha gente que piensa que es hijo de Marcela. Dato número 10, la nueva pareja de Betty. En el episodio 2 podemos ver cómo Betty, cuando llega a la oficina para hablar de divorcio, se presenta ante su abogado Esteban Luis. Y aunque en este momento parece no llamar mucho la atención, si vemos el tráiler y los avances podemos ver que esta será la nueva pareja de Betty, y que incluso llegará a trabajar en Comoda o algo parecido. Así que supongo que lo veremos más seguido en los próximos episodios, y lo quería dejar bastante en claro porque también, aparte de todo esto, si Betty sigue con el proceso de divorcio, tomemos en cuenta que trabajarán en Comoda. Digamos que será la rivalidad de Armando y también
estará viendo el divorcio de ambos. Y no sé ustedes, pero para mí esa situación lo hace bastante más incómodo. Pero si me quiere meter en un juicio, ¿verdad? La verdad es que no nos deja otro. Esto es entre mi esposa y yo, cállese. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Si quieren saber acerca de más teorías y lo que quizás pueda pasar en los siguientes capítulos, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita, porque estaré subiendo más teorías acerca de lo que pueda pasar en la nueva temporada de Yo Soy Betty la Fea.